Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos, les saludamos a través de TSI. Hoy hablaremos de la situación que se vive en nuestro país, la óptica que tiene de lo que está pasando en la nación, la iglesia evangélica de nuestro país y los cambios que se están experimentando en la sociedad. Nos acompaña el doctor Mario Tomás Barahona, hombre religioso, miembro de la confraternidad evangélica de nuestro país. Bueno, enfocados en los últimos días en muchos cambios. ¿Cómo está observando la iglesia evangélica estos procesos de transformación que estamos observando sobre todo a nivel político en nuestro país, donde ustedes como parte de la sociedad han venido reclamando participación? Un gusto tenerle, pastor. Buenas noches. Gracias, Rosendo. Es un honor para mí estar aquí en el banquillo. Hemos estado siendo copartícipe de todo lo que se está desarrollando en esta nación, orando. Necesitamos clamar por las crisis que se dan, por los momentos difíciles, el deterioro de la familia y sobre todo todos los escándalos políticos. Y nosotros que asesoramos y vemos el drama humano, tenemos que participar para buscar un equilibrio. Oramos para un cambio en el corazón. Acuérdense que cuando hay desenfreno, la maldad se multiplica, que es bíblico. Y hay corrupción y todos los escándalos que se han dado por narcotráfico, se requiere un toque de Dios al corazón del ser humano, porque las cárceles no cambian el corazón del hombre y la justicia del hombre tampoco cambia el corazón del mismo. Entonces requiere de nuestra participación y hacemos un trabajo a nivel nacional. Tenemos entre 35,000 y 45,000 pastores en todo el país que se hace un trabajo de cerca en las familias. Si no fuera la iglesia que hiciera ese trabajo, el país estuviera con un desenfreno muy violento. ¿Cuál es el tema, ustedes como consejeros al mismo tiempo, que más preocupa en este momento como sociedad? Los padres no están cuidando a los hijos. Las presiones financieras que se dan, la falta de recursos, el papá tiene que buscar a trabajar y la mamá también. En el pasado era el hombre el que salía de casa y la mamá tallaba y formaba el corazón de los hijos. Hoy los hijos crecen sin papá y sin mamá. Entonces no hay una formación, ya niños de 8 años en adelante ya están en drogas, en alcohol, y algunos ya están en asuntos de pornografía. Entonces hay mucha rebelión. Entonces la familia, usted ve el crecimiento de divorcios que hay en la línea donde se denuncia. El 75% de las llamadas son de violencia doméstica. Entonces todo el caos que se da, que uno ve en las calles, sale de la familia. La falta de Dios en el corazón del hombre. Hoy tenemos una nación cristiana con muchas confesiones de fe, pero la gente no va a las iglesias, más va a los moles, a los centros comerciales, a los estadios. Pero a la iglesia no, porque no quiere exponer su vida, no quiere exponer su corazón, no quiere cambiar. ¿Y qué han detectado? ¿Por qué no está yendo a la iglesia el hondureño? ¿Es que acaso también están perdiendo credibilidad en ustedes? Porque de todo hay en la viña del Señor. Sí, siempre ha habido en toda la historia hombres buenos y malos, pero la situación es que hemos crecido en población y estamos creciendo también en iglesias. Y estamos preocupados por los niños, por los milenios, toda esa juventud. Tenemos una buena asistencia. El porcentaje de cristianos en Honduras, en encuestas que han hecho empresas privadas, anda entre el 58 y el 60% que confiesa la fe cristiana. Es decir, que si hay asistencia, lo que falta es la obediencia de cada persona en cumplir con el estamento jurídico del cielo, cómo honrar a su esposa, cómo ser fiel con su esposa, cómo educar a sus hijos con la palabra. Es decir, están llegando a la iglesia evangélica, a la iglesia católica. El cristiano está llegando, pero pocos cumplen con el mandato divino. Es correcto.
porque se necesita un cambio en el corazón, se necesitan decisiones. El ser humano quiere ser feliz, pero no está dispuesto a tener cambios. Y aquí es donde se requiere un cambio, tomar la doctrina y sanar el corazón. ¿Ve usted cómo están los hospitales hoy? Colapsados, la gente enferma. ¿Por qué se enferma la gente? Por problemas. ¿Y por qué hay problemas? Porque no tienen, en la mayoría de los casos, a Dios en su corazón. Cómo enfrentarse a esa crisis, a esos problemas, cómo manejar una adversidad, un fracaso, un sufrimiento, o un momento de violencia en un hogar, cómo llevarlo al perdón, al amor y a la restauración. Y esta distorsión que estamos observando en gran parte de la sociedad obedece acaso al mismo comportamiento del líder religioso, en este caso de ustedes, que guían, porque estamos observando a nivel de pastores evangélicos, algunos que no están en la línea correcta. Igual está pasando con algunos sacerdotes, y si no, veamos lo último que ha ocurrido en el Vaticano con una acción concreta del obispo de Roma. Claro, en la iglesia evangélica cuidamos mucho, no tenemos tantos casos, siempre habrán, hay sus momentos de alguien que falla, pero en la generalidad tenemos un grupo consolidado. La iglesia evangélica es la de mayor imagen y la reserva moral de este país. Trabajamos por la familia, hacemos un trabajo. Siempre hay casos. Lo que sucede en la iglesia católica, pues, es una lucha grande que ha existido por años. Los sacerdotes no les permiten tener esposa, casarse, y entonces es una lucha en la vida del ser humano. Están abogando para que se casen y sería lo mejor y lo correcto. ¿Y cómo están a nivel de la confraternidad evangélica controlando los descarriados, los que están fallando en el comportamiento adecuado a todo nivel? Porque no solo miremos el tema familia, sino el aprovechamiento financiero que se ha dicho pasa en ciertos líderes. No, lo que pasa es que hay mucha envidia con los líderes. Hay hombres que trabajan. Mira, un pastor no le paga el gobierno, no le paga la empresa privada, no le pagan los miembros. Una iglesia, cada familia pastoral tiene que esforzarse y aportar más bien que recibir. El desprestigio es que el pastor vive los diezmos y ojalá les pagaran. En mi caso yo no tengo sueldo del ministerio. Los ven que andan bien vestidos, que tienen un vehículo nuevo, y ahí ve el cuestionamiento. Pero si los miembros le piden al pastor que ore a Dios para que Dios los bendiga y Dios los bendice, ¿cómo Dios no va a escuchar al pastor para bendecirlo también? De igual manera. Es decir, que tenemos el mismo Dios y Dios es fiel y justo. Dice que todo obrero es digno de su salario y Dios le paga bien a un obrero que le trabaja a él. Y no tiene que ser sindicalista con Dios. Él le manda la provisión. Él da, envía, regala, nos mantiene con buena salud. Y el que le trabaja a Dios, Dios lo sabe honrar. No es lo mismo trabajarle al hombre, que el hombre puede en un momento agradecer y en otros momentos no. Pero Dios es fiel y justo. Y hay desprestigio para hombres, pero es envidia. Envidia porque hay hombres que se han destacado, que han hecho un trabajo espectacular en la nación y en las naciones. Y ojalá todos fuéramos como algunos de ellos. ¿Y cómo destruir a un hombre? Difamándolo. Pero hemos aprendido que la difamación no nos detiene cuando uno hace el bien. Aquí en el país, ¿cómo han logrado sobrevivir a esas críticas que se han venido a algunos líderes religiosos, Pastor Mario Tomás, cuando se les ve prosperar? Es que siempre los va a ver prosperar. Es que es increíble que un hombre que le sirva a Dios no prospere. Es decir, que trabaja, lucha. No trabajamos para tener una casa, trabajamos para servir a Dios, pero Dios nos da una casa. No, me refiero cuando se presentan casos de personas que sabemos que no han sido potentados y que de la noche a la mañana crearon una iglesia y se hicieron ricos como por arte de magia, y de pronto ahí se viene el cuestionamiento. ¿Cómo están regulando a nivel de la confraternidad y evitando que vengan esos falsos profetas, que hasta la Biblia lo dice, y se aprovechen de un pueblo humilde? Pero en Honduras no se dan esos casos. Nosotros estamos muy de cerca con los pastores en los diferentes niveles. Hay hombres que trabajan y además son empresarios. Hay otros que sirven a Dios, tienen iglesias que las han hecho crecer
y trabajan en una empresa, son abogados, médicos, ingenieros, algunos son ganaderos, otros son profesionistas. En mi caso yo salí de la banca de este país, trabajé 25 años, dirigí el Club de Leones, presidente, y entonces en nivel social uno toca a personas que vengan a Dios y se les enseña cómo honrar a Dios, cómo invertir en esta política del reino, cómo invertir en el evangelio, porque se requiere de verdad una inversión para trabajar a Dios, porque todo el mundo critica pero no apoya, todo el mundo difama pero no apoya. Nosotros con dinero o sin dinero hacemos el trabajo de Dios. ¿Cómo están supervisando a nivel de la confraternidad y las iglesias ya consolidadas que no les aparezcan individuos que ven una fuente, no todos, pero los hay, Sí. de riqueza en las iglesias? Bueno, es que se difama mucho en riqueza. Yo en Honduras no conozco. He oído de difamaciones de hombres de otras naciones, pero son hombres que tienen un trabajo espectacular. Por ejemplo, en Guatemala estuvieron difamando a un hombre de Dios que él siempre ha sido un empresario. La gente ¿El cree pastor que Luna? Sí, Cacho Luna. La gente cree que por ser pastor que es un muerto de hambre, que no trabaja, que solo de eso vive. se metió porque estaba muerto sin comida a vivir de eso. Y dice, ay, pastor no trabaja. No, al contrario, nosotros trabajamos más que cualquier médico, más que cualquier abogado. Hacemos un trabajo en todo lugar, viajamos, invertimos en la obra. Y si hay una vigilancia, estamos asociados a la Confraternidad Evangélica, cada iglesia tiene su organización interna y hay juntas directivas y hay, en mi caso, se evalúan, pastor, hay una evaluación. se supervisan del manejo de fondos. Es correcto. Más bien necesitamos que nos observen para que nos den fondos. Los que quieren averiguar, necesitamos más fondos para invertir. Imagina cómo está la familia. Se requiere. Hoy, ¿por qué la gente está fracasada en la mayoría de los casos? Aún la mayoría que va a iglesia, hay una influencia de la pornografía en las redes sociales, en los medios. Antes teníamos un comité de censura que venía una película con algunas escenas y se paraba. Hoy todo está abierto. Entonces, hoy es tan fácil que un joven entre a la perversión, que un hombre deje de ser debería, desde fiel su a su óptica, esposa. pastor Barahona, controlar el Estado algunas páginas. Debe de hacerlo como algunas naciones lo hacen. Debe de Y cuando se plantea del otro lado que este es atentar en contra de la libertad, porque al final el que paga porque le estén dando un servicio es libre de hacer todo. Bueno, es que no todo se le puede permitir al ciudadano, porque hay que hacer un análisis de las consecuencias. Hoy tenemos consecuencias. Por ejemplo, usted ve a Estados Unidos, una nación fundamentada en la fe de Dios. 10 pastores hicieron la Constitución de la República, de esa nación. Se oraba en las escuelas, la ley de Dios, los 10 mandamientos, escritos en las plazas. Una satanista apareció que había que tener derechos humanos y que los niños ya no oraran. Hoy ya no llevan una Biblia ni oran en la escuela, hoy llevan pistolas y ametralladoras. Entonces, cuando se da libertad al ser humano, por eso Dios le puso frontera, puso su ley, puso el ordenamiento como el ser humano debe vivir. Cuando las naciones dicen, no quiero nada con Dios, aquí entre todos, las consecuencias vienen a la familia y el deterioro que estamos viendo en Honduras y en las naciones. Está con nosotros esta noche el pastor Mario Tomás Barahona, sin rodeos después de la pausa, estar buscando la participación de líderes religiosos en la política vernácula. ¿Le va a terminar pasando factura a los religiosos o hay sectores, y en este caso de la Iglesia Evangélica, que aplauden estas decisiones que se podrían tomar en el Congreso Nacional? Después de la pausa tenemos aquí la respuesta en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el pastor Mario Tomás Barahona. Las reformas políticas que estarían abriendo una posibilidad para que líderes religiosos puedan aspirar. ¿Es bueno esto o les puede contaminar la iglesia, pastor? No, vamos a contaminar el mundo para bien, porque hombres de Dios y mujeres bien formadas van a llevar ese proyecto a la nación. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Muchos que se han graduado en Harvard, pero su corazón no fue formado en la moral, su carácter, en la ética.
y no tienen temor de tomar recursos y dañar una nación y dañar su familia. Entonces nosotros estamos formando una nueva generación y la Constitución de esta nación dice que todo ciudadano nacido aquí tiene derecho a elegir y ser electo. Entonces, yo no nací pastor, soy ciudadano hondureño y todos los demás, y sí que no se le puede negar, es decir, es un delito que le digan a alguien que porque entregó su vida al Señor y lo sirve a Él, bueno, usted porque ahora es cristiano ya no puede, pero si se hace malo, ladrón, asaltante o bandido, bueno, usted sí califica, pero que usted no va a la iglesia ni predica. Aunque... Es decir, que tenemos que darle cuenta a los malos, los buenos. Aunque la detención es para el que dirige desde el púlpito, porque si alguien es cristiano, evangélico, como su caso, o cristiano católico, sí puede aspirar. El detalle es cuando está al frente y dirige una masa por aquello de la influencia, la orientación y hasta el aprovechamiento. Pero esa es una doble moral, porque quienes han ido a los púlpitos a pedir y tener influencia con los políticos, a pedir votos y le piden al pastor que le dé la palabra y ore por ellos y le pida ayuda. Y en ese aspecto... Pero ellos sí pueden ir, pero el pastor no puede. Y sienten que al haber abierto la iglesia a esos políticos para que desde el púlpito arenguen, ¿fue un error? No. ¿O de pronto lo pueden ver como un cálculo para entrar? No, se les da como buenos ciudadanos que se cree y se ora para que hombres que tienen un plan que lo cuentan, lo desarrollen. El asunto es que cuentan una historia de un proyecto que no tienen en su corazón, porque ya cuando gobiernan en cualquier estrado, en las alcaldías, en lo que es el Congreso o diferentes cargos del Ejecutivo, la mayoría de los casos se olvidan del plan de nación, de la familia. Nosotros apostamos a la familia, a la restauración, a valores, cuidamos la educación, estamos cuidando que no nos contaminen, no nos traigan enseñanzas fuera de lo que es familia, que en otros países ya lo están haciendo. Pastor Mario Tomás, y aquí como los políticos, y en esto no los satanizamos porque hay buenos, pero hay muchos que se volvieron caciques, decimos, y repiten, y hoy llegaron, hicieron una promesa y 4 años después se enteraron que fallaron, que mintieron, pero volvieron y les abrieron las puertas. Quizás la mentira sigue. ¿Deberían poner un alto a eso? ¿O percibe que hay algunos líderes religiosos que se aprovechan porque les dan o les llevan y les terminan abriendo los templos? No, por amistad se les ayuda, porque buscamos creer en el ser humano. Nos llevan un plan, decimos que lo cuente, lo presente. Pero también dentro de las iglesias tenemos personas de diferentes confesiones de fe, pero es que eso que un pastor va a manipular a una iglesia no es cierto, porque hay de todos los partidos políticos son miembros y no es que los va a dormir, mire, síganme a mí. Y también no es que todos los pastores tienen llamado con deseo a gobernar. Habrá uno, habrá otro, pero los miembros sí califican para ser por lo aspirantes. menos, usted que tiene contacto y que dirige una iglesia que tiene presencia a nivel de todo el país, me dice que hay más de 30,000 pastores o guías. Pastores. Sí. ¿Cuántos de ellos, por lo menos usted ha tenido comunicación, si quieren esta reforma? Porque hemos escuchado de algunos que dicen que no, que están bien como están y que ellos van a seguir en su misión divina. Bueno, es que mire, el que se haga una reforma y se dé el espacio correcto, no es que el pastor tiene que correr a ser un político. Nosotros manejamos una política del cielo para formar y llevar al ser humano a Dios. Cuando se establece una igualdad, habrá alguien que tiene llamado a participar en su vida, su liderazgo, su pasión por la nación, exponerse, porque ser político es exponerse a muchas cosas, pero hay hombres en naciones que son pastores y han sido presidentes de naciones, diputados. Entonces, eso es ya un llamado que alguien lo siente y participa, pero no es que un pastor va a dejar el púlpito. En mi caso, cuando yo participé en política... ¿A usted lo bloquearon? A mí me bloquearon en una forma inmoral, indecente.
por el hecho de ser pastor. Fíjese bien, el Tribunal Supremo Electoral votó a favor mío, pero una jugada política entre la Corte Suprema y el presidente del Tribunal Electoral de ese momento, donde tenían que enviar un documento y devolverlo en 24 horas, y de compadre hablado lo devolvieron 60 horas provocando una rebeldía, y eso me inhabilitó. Es decir, son las inmoralidades que uno ve que de las jugadas políticas, que estamos orando para que hombres de Dios haya una sanidad en la política y logremos una visión nueva en Honduras. Estamos apostando, orando por la nación y formando líderes. Si estamos formando líderes, estamos formando una generación que va a calificar para que cambiemos la historia de este país de corrupción y logremos la sanidad y ser una nación modelo de las naciones. ¿Perdonó a quienes lo sacaron? Claro, a mí no me hicieron mal porque yo no andaba buscando trabajo. ¿A usted lo fueron a buscar? A mí me fueron a buscar a mi oficina, y quien me buscó, yo le dije, búsquese otro. Yo no ando buscando. ¿Cómo lo contactaron? ¿Quién llegó a decirle lo queremos de diputado? Bueno, fue en una relación con el expresidente Lobo, llegó a mi oficina. Ese día él tenía que escribir su planilla para diputados como candidato a presidente, y me fue a proponer que fuera su candidato a diputado. Y le dije, usted está loco, busque a otros. Y le mencioné algunos nombres. Y él me dijo, mire, yo los he visto a ustedes, son buenos para orar, van debajo del Congreso, pero mientras ustedes oran, los malos hacen leyes que dañan a la nación. Usted debe participar. Y yo sentí algo que me golpeó en mi corazón por luchar por esta nación. Y tomé un abanderado, tuve un costo muy fuerte de difamación. Mucha gente se nos fue de la iglesia porque era un pastor y político. Lo satanizaron porque había ahí. Entonces, algunos de la iglesia decían, no, estamos para ser luz y sale a ayudar al ser humano. Me reúno con ladrones, no es que me volver ladrón, vamos a ayudarles a ellos. Entonces, satanizan también el gobierno. Si las naciones, Dios pone a los gobernantes, buenos o malos. Y no podemos decir que, a mí me enseñaron que la política era del diablo, pero cuando yo los encontraba y saludaban a los diputados, no le decían honorable hijo del diablo, le decían honorable señor diputado. Entonces, pero a mí me decían que era del diablo. Entonces, yo no podía entender esa doble moral de que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿Se arrepintió de haber entrado en este espacio que incluso lo hizo perder muchos de los que acudían a la iglesia? Muchos se fueron de la iglesia, se fueron, nos abandonaron, pero yo entendí que estaba cumpliendo y mi pasión por Honduras tenía un costo. Y aún con esas consecuencias, yo mantuve mi visión y la mantengo de formar hombres para gobernar en esta nación. Por eso estamos pidiendo que en las reformas electorales el pastor y cualquier ciudadano tiene, y si no participa por su nación, ¿porque país lo va a hacer? Dejar libre la participación para todo mundo. Para todo ser humano. Si se presenta la reforma, si pasa finalmente en el Congreso Nacional, ahora que estamos sometidos a cambios, participaría. Si lo van a buscar otra vez y le dicen, Pastor Mario Tomás, ahora sí puede. Yo estoy trabajando para formando líderes. No tengo una aspiración personal, a menos que Dios me dijera. Pero mi función es formar un liderazgo a nivel nacional, en todos los niveles. Y entonces requiere de toda una escuela, doctrina, y para eso estamos trabajando. ¿Cómo es esta acción que Dios le dijera? Bueno, primero tendrá, bueno, Dios le habla al corazón al ser humano. Y eso uno lo recibe en oración. Luego habla con su familia, habla con los amigos, con la misma iglesia, con líderes, y uno sentirá si de verdad el discernimiento que uno tiene es propicio hacerlo. Pero mi función más es formar y que la nueva generación tenga la puerta ¿Ya no abierta. está muy convencido como hace un par de décadas atrás? No, yo sigo convencido, yo amo esta nación. No, me refiero usted como ser humano a ir donde ya probó
el sabor que No he dicho que no. Es decir, que estamos ahorita orando, trabajando, formando, y llegará el momento en que se podrá tomar una decisión. Pero por ahora estamos formando un liderazgo, porque estamos haciendo lo que al inicio no hicimos. Cuando yo me lancé lo hice solo, y hubo una avalancha de la misma iglesia contra mi persona. Hoy la mayoría, o más del 95% de las personas que estaban contra mi persona, ahora están a favor y han entendido que cuando los justos gobiernan, el pueblo prospera y el pueblo tiene esperanza y fe. Está con nosotros esta noche al banquillo el pastor Mario Tomás Barahona, sin casaca, después de la pausa. Y a propósito de los cambios que impulsa el Congreso, ¿cómo visualiza la confraternidad evangélica y el concepto general que ahora mismo tienen en el marco, le reitero, de todos esos cambios? Que la comunidad LGTB pueda casarse y tener todos los derechos que ustedes también reclaman. Después de la pausa seguimos aquí en El Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el pastor Mario Tomás Barahona. Se habla mucho, se insiste que tenemos una política contaminada. Y las pruebas las observamos con los procesos que ahora mismo realizan a nivel de la fiscalía. Sí. ¿No es irse a contaminar, llegar a ese mundo, o pueden ser tabla de salvación según los conceptos que ustedes manejan? Donde hay oscuridad, una luz cambia el ambiente, cambia la atmósfera. Y esperamos lo mejor de este país. Por eso que estamos preparando hombres y mujeres para que lleguen a ese escenario a hacer lo bueno. ¿Y tiene líderes con convicciones claras, con pensamiento sólido, que no les van a cambiar el chip o que el dinero los puede terminar perdiendo? No, vamos a ir a cambiar el chip a otro. La iglesia, tenemos un plan de moralizar la clase política de este país. Ese es nuestro trabajo. Limpiar y llegar, no a dañar, sino a restaurar, y con temor en el corazón. La avaricia es un asunto de problemas en el alma, en el sentimiento, emoción, en el corazón, y cuando la persona es sanada de la avaricia, realmente puede dar su aporte, su vida a una nación y tomar un legado, tomar una herencia y establecer una meta. Honduras, hay buenos ciudadanos. Creo que, y aún en la política hay buenos ciudadanos. Necesitamos levantar una generación nueva, fresca, que hemos estado preparando, viendo los escenarios, midiendo, enseñando y formando. Yo creo que es el momento, como en otras naciones ya se está viendo hombres de Dios gobernando. Mire, en Honduras se han probado empresarios, ganaderos, militares, de todo, profesionistas. Ahora es tiempo de que hombres de Dios gobiernen. O sea que si están claros y están de acuerdo que la reforma se impulse y van a pelear por ello. Correcto, lo vamos a hacer. Y en el marco de todos estos cambios, cuando se mezclan las otras reformas, ¿qué visión tienen? Porque aquí incluso hay un sector que ha planteado discriminación. Estamos hablando de la comunidad lésbico, gay, transexual, que está reclamando también derechos. Derechos que no tienen, porque ellos quieren hacer un matrimonio y le llaman derecho humano. No es derecho humano. Antes del derecho humano están los deberes humanos. ¿Por qué no hablan de deberes humanos? Vamos a crear una institución internacional de deberes humanos. Matrimonio solo es entre un hombre nacido con hombre y mujer nacido con mujer. Han sacado la figura matrimonial, que no existe. No se le puede llamar matrimonio a un hombre que se una a otro hombre. Eso no es matrimonio. O mujer con mujer. Entonces, el deseo y el apetito sexual, que es privado de un ser humano, lo quieren llevar a hacerlo una ley. Y eso no puede ser. Porque si alguien en su privacidad, que tiene derecho a hacer lo que quiera, yo siempre digo, yo no juzgo a ninguna persona, ni a un adúltero, ni a alguien que está en esos grupos. Tengo amigos, hay gente brillante. Llegan a su iglesia. Llegan y yo les abro la puerta para que yo, Mario Tomás Barahona, no los rechazo. Yo les abro las puertas, estoy para ayudarlos a todos. ¿Y cómo se relacionan con usted a sabiendas que tiene ese pensamiento propio como ciudadano Mario Tomás Barahona, que dice que eso no se puede?
pero si llegan a la iglesia y es un líder, usted es el guía de la misma. Mire, pueden y tiene llegar esa ladrones, relación. les ayudamos a que no roben. Adúlteros a que sean fieles con su esposa. Hay gente que está en suicidio que no se suicide. El que tiene sus tendencias incorrectas, que tiene su moral desviada, que hace uso contra la naturaleza, le enseñamos la moral. Cada quien toma la decisión, corregirse o no. Y ya han La logrado, iglesia es un hospital. y ya han logrado Miles de corregir. hombres, cientos de hombres, nosotros hemos dado cantidad de hombres y mujeres que han dejado de ser homosexuales. Algunos ya son ministros, pastores y pastoras han dejado de ser. Porque le digo una cosa, mire, cuando alguien hace contra la naturaleza, aunque tenga un deleite y un apetito, no es feliz. Las personas que están en estos grupos viven, sufren, lo rechaza su propia familia, la sociedad los juzga, aún algunos sectores de algunas iglesias lo señalan, en mi caso no, yo los ayudo. ¿Por qué? Porque son seres humanos, tienen la oportunidad de tener cambio, de ser felices, de tener su personalidad, de conocer su herencia, de casarse, un hombre con una mujer y conocer sus hijos. O sea que no sí adoptar tiene- un hijo, conocer su sangre. ¿Tiene ejemplos así claros que usted en su iglesia? En nuestra iglesia y en Lo ha logrado. todas, en toda la nación y las naciones, tenemos cientos y cientos de testimonios de hombres que Es decir, cambian. hoy tenemos personas que antes fueron homosexuales que son varones Correcto. y mujeres que son damas como tal Damas y han procreado. Y no solamente que cambiaron, testifican de la vida pasada que tuvieron. Tienen la capacidad de decir, yo fui homosexual, o la otra persona dijo, yo fui lesbiana, y testifican, le dicen, pasé por esto y me encontré con Cristo, me sanó mi vida, ordenó mi mente, mi corazón, mi alma, y vine al matrimonio. Y autorrealizado, y le enseñan a otros que se pueden salir ¿Son de ese procesos dolor. largos estos o con fe se logran a corto plazo, pastor? Cambiar es una decisión, no cambiar es una decisión. Cuando alguien dice, me siento solo, ayúdeme, y entonces se le ayuda. Los brazos de Cristo están abiertos para todo ser humano, al ladrón. Ve el que estaba en la cruz. Uno no quiso, el otro pidió ayuda. El que pidió ayuda, al instante el Señor lo llamó. No le dijo, bueno, déjame darte un seminario. No, dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los cambios los hace Dios al instante. Y todas estas personas tienen la oportunidad de tener un cambio. Aún el que diga que no, tiene la oportunidad de acercarse al Señor, porque muchos van a iglesias, pero no toman la decisión de cambiar. Entonces, cuando una persona hace algo contra la naturaleza, su conciencia le dice que está mal, que es pecado. Ahora, hay organismos internacionales que se prestan a eso, que están corrompidos ellos, y que obligan a naciones como las nuestras, hasta en los préstamos, a decirle, le damos este dinero, le vamos a prestar, pero abra la puerta de los derechos Y humanos. se están presentando esas presiones, ya que estamos hablando de cambios, de normativas nuevas. En este instante hacia Honduras, ¿está esa presión? La hay muy fuerte, pero aquí no va a pasar. Pero la hubo en Costa Rica y en Argentina, en Colombia, en México, algunos estados de Estados Unidos, no todos. ¿Qué le hace hablar con tanta seguridad, Pastor Mario Tomás, que dice que aquí no va a pasar? Porque ya la Corte aceptó, bueno, el derecho de petición lo tiene todo mundo y ya lo dio Es por correcto. recibido. No importa, pero es que Honduras, aquí hay palabra profética. Es una nación cristiana con diferentes confesiones de fe. Aquí hay familia. No se desprecia a las personas que están con estas tendencias, con su apetito privado sexual. Es un apetito, no lo puede llevar a ser ley. La Constitución de la República con claridad habla en el artículo 112 que se reconoce en Honduras como Dios lo reconoce, el hombre nacido como hombre y la mujer nacida como mujer. Entonces, hay diferentes tendencias, como el que tiene la tendencia a estar robando siempre, o el que tiene tendencia de ser un borracho. No, es decir, mire, hágame una ley que aquí tiene que todo el mundo ser borracho. Es su apetito, es su deseo, es su privacidad. Y era un momento en que se va a sentir acorralado, en soledad. Todo lo contra Dios no le trae felicidad, le trae mucho dolor. ¿Y qué pasará si en el marco de todas estas reformas hay negociaciones? Y Pero no usted va a bien pasar lo en Honduras. conoce, que les digan, aprobamos
que los líderes religiosos puedan correr para una aspiración política sin ningún tipo de restricciones, pero a cambio queremos que permitan también esta reforma constitucional, que permite el matrimonio entre No lo vamos a personas. negociar. Eso es innegociable. Pero Mejor también, siguen como están. Si les no, llegasen a plantear, porque todo se puede esperar en el marco de una negociación, pastor. aunque ellos nos condicionen, nosotros somos mayoría en el país. La familia es mayoría. Entonces, ¿cómo un grupo pequeño puede dominar a un grupo grande? ¿Y los derechos del matrimonio en esta nación dónde están? Es decir, para ustedes este es un caso cerrado. Es caso cerrado. Y tienen esa convicción todos los líderes de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, ¿tienen unidad de criterios? Es correcto, pero estamos decididos a ayudarlos a ellos. No, porque los presionan de afuera, los organismos internacionales. Nosotros les decimos, en Honduras es diferente aquí, los amamos, los queremos y estamos decididos a ayudarlos. No se dejen influenciar por ellos, porque ellos reciben mucho dinero, manejan dinero que no les dan a los de aquí. Entonces, no, ellos que hagan su vida, como alguien dijo, debajo de la cobija, que haga lo que quiera el ser humano, pero llevarla a hacer ley, no, eso no. Mire, es maldecir una nación. Yo le hablo a los gobernantes que quieren así negociar, no maldigan sus generaciones. Con esto no se juega, con Dios no se juega. No es religión, no es asunto de la iglesia evangélica, no es de la iglesia católica ni asunto de Mario Tomás Barahona, no, es un asunto de lo que Dios dijo, lo que Dios habla para el ser humano, es la moral de Dios. Entonces, los que hoy dicen que no y que ni creen en Dios, cuando están acorralados, bien que busquen a Dios y con gusto Dios les ayude y nosotros también. Entonces, apostemos a familia en Honduras, apostemos a lo bueno en esta nación, a dejar nuestras generaciones, nuestros hijos bien formados, no los destruyamos, no seamos asesinos de esta familia. Está con nosotros esta noche al banquillo el pastor Mario Tomás Barahona. En breve continuamos. Sigue con nosotros el pastor Mario Tomás Barahona, líder de la iglesia evangélica, Mi Viña, ¿verdad? Mi Viña. Antes de estar en el mundo religioso, bueno, cristiano evangélico, fue católico. Católico, apostólico, romano y hondureño, pero alejado de Dios. Era un traidor con mi esposa, no era fiel, la hice sufrir durante 12 años. Teníamos una imagen social muy espectacular, pero adentro en casa había una crisis. Y mi vida cambió cuando tuve una experiencia personal con Dios, no con un pastor ni con un sacerdote. Me caían mal los pastores porque oía pide dinero, roba diezmo y cosas de los sacerdotes. Yo dije, no, yo no quiero nada con esta gente. No comulgaba con el principio evangélico. No comulgaba porque oía y escuchaba personas que no concatenaban lo que decían con lo que vivían. Claro, estaban en el proceso de su vida, de su lucha, y yo estaba viéndolo, solo juzgándolo. Más tarde me tocó una experiencia sobrenatural a mí, 3 días después mi esposa, y mi vida cambió radicalmente. ¿Qué experiencia? ¿La podemos compartir? Claro, el último día de mi adulterio llegué a la casa, lleno de mentiras siempre. Las mujeres siempre tienen un discernimiento de que le dicen al hombre la verdad. Yo creía que ya tenía contratado gente que me vigilara, investigadores. Pero ese día que ella me dijo, bueno, aquí se rebalsó todo, se terminó nuestro matrimonio. 5 años peleando ella, buscando abogados para divorciarse, porque ella buscaba que yo la golpeara, tener una causal de divorcio, violencia doméstica. Yo la evité siempre, nunca quise divorciarme. Pero al final me cansé y dije, bueno, está bien, váyase. Y comencé a pensar en mi nueva vida, y estoy joven, tengo propuestas en el camino. Y salí de la habitación después de verla hacer su maleta, yo pensando en mi nuevo mundo, y cuando llego a la sala de mi casa, veo en el aire que una espada, yo la vi, voló y me entró a esta área de mi cuerpo y me partió. Yo como estaba enfrente casi viéndome, sentí que esta parte se abrió y sentí que esta parte era mi esposa. Caí al suelo, como volé y caí allá por la sala, y ahí me hinqué y hice una oración que nunca quise hacer. Le dije, Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Sentí que una fuerza infernal se arrancó de mí y se fue.
Y quedé, de esa vez nunca he vuelto a adulterar y le pido a Dios que me libre de la mujer extraña, pero he sido fiel a mi esposa y cambió mi vida radicalmente. Fue un cambio de software dentro de mí, todo, mente, razonamiento, y comencé a sentirme diferente. Entendí que no es la religión que cambia al hombre. Entonces por eso yo no soy religioso. Aunque digan de religiones, yo no rechazo a nadie, ni hablo de temas Y religiosos. todo esto le pasó consciente, estaba claro que, Claro, salí caminando. que su vida era un desorden. Era mediodía, no estaba ni desvelado, normal. Y toda esa experiencia sobrenatural es que Dios es poderoso. Es diferente a lo que se habla de religiones. Yo tuve un encuentro, por eso sirvo a Dios. Nunca soñé ser pastor, ni querer ser pastor, ni evangelista, nada. Me caían mal. Y ahora sirvo a Dios y no negocio mi vida. Aunque llegue a cualquier posición en la vida, nunca dejaré de ser un ministro de Dios. No es negociable. Se le propuso dejar el púlpito Pero nunca lo dejé. para ir a la Es política. que nunca lo dejé. Si me han firmado un Por eso documento, fue. se lo firmo, pero nunca dejé de predicar. No, nadie, ni con pistola lo haré, de servir a mi prójimo y servir a Dios. Eso no es negociable. Mire, cuando alguien dice al presidente, y el ganadero no deja las vacas, el médico no deja la clínica. ¿Y por qué un pastor le van a obligar a que deje de servir a Dios? Si tiene capacidad. Y ha logrado en sus años ahora como líder dentro de la iglesia evangélica cambiar y hacer que testimonios como estos suyos se compartan y ordenar la vida de muchos. De miles de hombres. ¿Cuál ha sido el caso más complejo que le ha tocado vivir y que le resultó difícil ese convencimiento? Bueno, yo he recibido personas en mi oficina que han llegado con pistola, es decir, amenazándose, a quererse ahí mismo matarse, ¿Suicidarse? agarrarse a tiros. Tanto la mujer se ha sacado pistola o el hombre. Y acuérdate que el ser humano, cuando tiene odio, rencor o hace contra Dios cualquier cosa, lo invaden los espíritus, lo invaden demonios. Y entonces una persona cuando es libre de esos espíritus, que es lo que Dios hizo conmigo, me liberó, ya quedé con mi naturaleza normal delante de Dios y pude tener razonamiento. Y he tenido la experiencia de ver esas parejas llegando, odiándose, no queriendo ni verse, salir de ahí de mi oficina a un hotel, a una luna de miel, a restaurarse. Porque la Biblia dice que lo que el diablo destruye, Cristo lo reconstruye. Entonces, no es la capacidad del hombre, es el poder de Dios. Cristo le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo echa fuera a los demonios, las fuerzas infernales. La mayoría de las personas que hoy están enfermas es posesión demoníaca, la misma situación de la gente depresiva, son espíritus. Por eso en los laboratorios no le encuentran nada, es un asunto de problemas del alma, sentimiento, emoción, de razonamiento, daño, dolor, recuerdos, perdón que todavía no ha llegado al corazón, odio. Entonces la gente está ligada al pasado, está ligada al enojo, y en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Y cómo orientan cuando, bueno, fuera de todos estos factores que me mencioné y que conducen a que estemos experimentando incluso aquí en nuestro país en los últimos días muchos suicidios, Correcto. intentos de suicidio, pero en algunos casos la depresión, al menos hemos escuchado eso de especialistas, obedece a la situación del país. No. Falta, por lo No, menos... no es cierto, no puede alguien no es por culpar falta de empleo, no es cierto. falta de dinero. Mire, es falta de Dios en el corazón. ¿Cómo va a culpar al presidente o porque no hay empleo? Eso no es una situación alejada de Dios cuando la gente se hiere y no tiene la capacidad de perdonar, de sobreponerse a una crisis, a un fracaso. Entonces, por eso están las iglesias. La iglesia es el hospital de Dios para ayudar al ser humano. Pero le decimos que en vez de andar por todos lados, vaya con su familia a la iglesia para cuando tenga crisis o hay un fracaso, una traición, no se suicide, o el novio la deje o el marido la traiciona, no se suicide. Ve usted, hay una pareja, un matrimonio, el hombre le es infiel a la mujer. ¿Quién se pone triste? La que fue traicionada. El traidor sigue feliz. Entonces, a la traicionada le enseñamos a que no sufra porque ya no pecó, que se reponga. El bandido es el que tiene que volver a arrepentirse, volver a Dios y ser fiel con su pareja.
Pastor Mario Tomás, le agradezco. Feliz noche. Es un Siempre honor. mantiene el contacto con el sector financiero. Fue ejecutivo de Sí. de un grupo bancario muy fuerte hace unos años. Y trabajé en banca y seguro y de verdad fui líder ahí por 25 años en seguros. Fundé mi oficina de corretaje de seguros y trabajé en la banca. Me apasionó y de ahí me sacó Dios. Cuando Dios me llamó, nunca más volví a la banca, nunca más volví a trabajar y volqué mi vida a Dios. Y hay cantidad de experiencias impresionantes que me han llevado más y más a tener una pasión por Dios y por la vida y ayudar al ser humano. ¿De qué vive? Tenemos como familia negocios. Yo trabajo desde los 12 años, le pedí permiso a mi familia para trabajar. Y tuve ese sueño de trabajar y formé empresas, negocios. Así es de que no venimos para vivir del Evangelio, sembramos como familia en el Evangelio. Nuestros recursos van a dar precisamente donde está el necesitado. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Con nosotros esta noche al banquillo el pastor Mario Tomás Barahona. Por su sintonía, muchas gracias.